la tecnología. Seguimos teniendo problemas con la pandemia, estamos transmitiendo a control remoto. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie Camino a la Sabiduría. ¿Qué pide Dios de mí? Es el título de la meditación. Y antes de continuar, ¿qué le parece si a través de algunas alabanzas, a través de algunos cantos, nos ponemos en manos de Dios y obviamente le damos la gloria y la honra? No se vaya, quédese por favor. Qué maravillosa oportunidad de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de los instrumentos, muchísima variedad de instrumentos tenemos hoy en día, pero en la antigüedad también existían algunos instrumentos, tales como las cuerdas o los instrumentos de viento. Pero cada uno de esos instrumentos tenía un uso. Por ejemplo, la trompeta era usada para anunciar cuando que alguien iba a llegar. Y el salmista nos invita a que usemos todos los instrumentos que tenemos o que tenían en aquel entonces para alabar el nombre de nuestro Dios, que usaran los instrumentos de viento, que utilizaran los instrumentos de cuerda, para todos juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150, alabarle por la hermosura de su nombre, alabarle por sus grandes proezas, alabarle por sus grandes maravillas, por todo lo que Él ha hecho. Y además incluye algo asombroso, dice que todo lo que respire, toda su creación, todo aquello que puede tomar aire y exhalar, alabe el nombre de nuestro Dios. Y hay alguien que se inspiró en esta letra y compuso una melodía, una música. Y además de eso incluyó algo que dice que en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Tú que hablas inglés, tú que hablas japonés, que estás allá en otro continente, la palabra de Dios invita a que alabes el nombre de nuestro Dios. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira,
lo que respire, alabe a Jehová. Nadie se quede sin alabar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y qué maravilloso día cuando todos estemos esperando a nuestro Salvador y sea escuchada aquella trompeta, y entonces todos ascendamos con el Señor y que estemos todos ahí gozosos, unidos, alabando el nombre de nuestro Dios. No sé, me imagino que todos a lo mejor, tal vez en una fila, vamos a estar esperando a que nuestro nombre sea mencionado. Y qué bendición escuchar que cuando que digan por allá Juan Carlos Pérez, y que nuestro hermano diga heme aquí, vamos a decir yo lo conozco, él iba conmigo a la iglesia. Eduardo Delgado Ramos, vamos a escuchar por allá. Vamos a decir, qué bendición, él es el pastor de mi iglesia. Pero qué maravilloso cuando que escuche yo mi nombre y diga, escuche por allá Alfredo Carrera Chávez, y yo voy a decir heme aquí, Señor. Cuando allá se pase lista, cuando que el todo haya terminado aquí y que todo frenezca y que yo escuche mi nombre allá cuando que estemos en el Señor, qué bendición, qué maravilloso. Cantemos este canto que se titula Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, sin que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí frenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué bendición cuando que allá se pase lista y yo escuche mi nombre. No solamente es eso, sino que yo feliz y gozoso, con la convicción de que el Señor es mi Salvador, responderé, heme aquí, aquí estoy, Señor. Qué maravilloso se escucha todo esto, pero mientras tanto, hermanos, mientras aún estamos aquí en la tierra, no nos queda otra cosa más que seguir predicando el Evangelio de Jesús. Seguir predicando que hace muchos años nuestro Salvador vino a nacer aquí en la tierra como humano, dejó todo su reino, dejó todo lo que tenía ahí atrás para venir a nacer aquí, para venir a mostrarnos su ministerio, cómo es que hay que vivir, Él mismo, vivo ejemplo, y después de esto entregarse como el Cordero sin mancha, dar su vida, morir por todos nosotros, y no solamente eso, sino que resucitó, hermanos. Al tercer día resucitó y ascendió, pero pronto viene Él aquí por nosotros. Pronto viene por nosotros. Mientras tanto, no nos queda otra cosa más que seguir en su camino, seguir en sus sendas, obedeciendo sus mandatos y confiando en Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder.
confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, que el Señor siga cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Continuamos con la predicación de esta mañana. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Pues bien, es tiempo de ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que nos tiene que decir el Señor el día de hoy. ¿Qué pide Dios de mí? Como dice ahí en la diapositiva. Lo invito a que vayamos rápidamente al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, capítulo 30, 19 y 20. Y sígame por favor con su vista. Vamos a leer este par de versículos y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de esta meditación. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dice en el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Te invito a cerrar tus ojos. Padre bendito, en esta mañana casi tarde, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más ante tu presencia, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído tú, Señor, nos has cuidado de tantas y tantas cosas que están sucediendo en el mundo, Señor. Y el día de hoy queremos escucharte, Señor, queremos ser obedientes a tu bendita palabra, Señor, que queremos escudriñar tu bendita palabra y aprender, Señor. Que se nos quede tu bendito conocimiento dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que podamos entender, comprender y aplicar tu bendita palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que el día de hoy está conectada, a cada hermano que el día de hoy está buscándote, a cada amigo que el día de hoy está también conectado buscando tu bendita sabiduría. A ti sea la gloria y la honra, pon en mi palabra propia para que este mensaje sea entendible y que sea como tú lo has plasmado en tu bendita palabra. A ti sea la gloria y la honra por siempre, te lo pido en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, para entender un poquito más acerca de lo que dice esta porción de la Escritura, es necesario leer algunos versículos atrás de este mismo capítulo 30 de Deuteronomio. Nos dice la Escritura, vayamos a Deuteronomio capítulo 30, vamos a leerlo completo y sígame por favor con su vista. Algo bien importante, el título
Los que usamos la versión Reina Valera dice condiciones para la restauración y la bendición. El Señor quiere alinear a su pueblo, quiere alinearlo, inclusive esta mañana a usted, quiere seguir alineándome a mí, quiere jalarme hacia lo que Él es para que yo siga en sus caminos y de esa manera vamos a tener esa bendición que el Señor está plasmando. Dice el versículo 1, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dice en el 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Híjole, es algo bien interesante este capítulo, hermano, lo que estamos escuchando. Y déjame te comento, del versículo 1 hasta el 11, el Señor está hablando con su pueblo y les está tratando de explicar de una manera amable, de una manera personal, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Había problemas, había dificultades, el pueblo había sido esparcido y el Señor les está diciendo qué es lo que había sucedido y qué es lo que tienen que hacer. Obviamente había problemas de entendimiento porque no habían entendido bien la palabra de Dios. El Señor les dice que tienen que convertirse, el Señor les dice que tienen que ser obedientes
¿Para qué? Para que venga esa bendición y venga esa cercanía nuevamente ante Él. Entonces es algo muy, muy interesante. Prácticamente el Señor, como dice el título de este capítulo, está tratando de restaurarlos, de bendecirlos, en otras palabras, de alinearlos a su bendita palabra. Pero vayamos al versículo número 8, 9 y 10. Dice en esa porción de la Escritura: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sus padres. Dice en el 10, ¿cuándo? Ahí viene la condición: cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es algo muy, muy interesante, hermanos, cómo estamos viendo a través de la Escritura que el mismo pueblo del Dios, el que lo conocía de manera personal, casi de manera palpable, tenía este tipo de problemas con su relación con el Señor, hermanos. Ellos pensaban, ellos creían, ellos imaginaban que andaban bien, pero la mera verdad, como dice mi hermano pastor, es que estaban emproblemados hasta el cuello y no se daban cuenta. Hoy en día, hermano, el mundo, las personas de allá afuera, usted y yo sabemos que saben del Señor, pero saben de lejos. Pero dentro de nuestras congregaciones, los que estamos tratando de buscar al Señor domingo a domingo, juntos en armonía, pero de manera diaria, ¿cómo andamos con esa búsqueda, con esa relación? Si pudiéramos tratar de definir qué porcentaje diario tenemos para con el Señor, ¿cuánto sería? ¿Un 10%, un 20%, un 50% lo que lo buscamos? Más o menos de esa manera el pueblo estaba perdido, por llamarlo de alguna manera. Estaban haciendo cosas que no correspondían. El Señor había permitido que pasaran todas estas situaciones con la única finalidad, con el único propósito de ¿qué? De jalarlos, de alinearlos, de que no se perdieran más de lo que andaban perdidos. El Señor a través de estos versículos los quiere bendecir, pero también los quiere alinear. El Señor a través de estos versículos les dice que la única solución que hay, como dice en el versículo número 10, es cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Déjame te digo algo bien interesante. Deuteronomio, hermano, es un libro que pertenece al Antiguo Testamento, es el quinto libro que escribió Moisés. Nada más existía en aquellos tiempos toda esta porción de la Escritura. Y los hábitos o la tradición judía exigía que cada persona, cada niño desde muy joven, no existía la Biblia como la conocemos hoy, tenían que memorizar todos estos pergaminos, estos versículos, y lo sabían. Y de esa manera lo hacían, pero tristemente algo sucedía, tal vez nuestra naturaleza pecaminosa no permitía que eso se quedara de manera original, de manera genuina dentro del pueblo judío, y empezaban a hacer las cosas de otra manera. En lugar de caminar con el Señor, empezaban a caminar hacia otro lado, hacia otro rumbo, y es por eso que Dios estaba permitiendo todo esto. Ahora déjame te digo algo bien importante. Dice enseguida el siguiente versículo, en el número 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ahí está la diapositiva, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dice en el siguiente versículo, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír? ¿Para qué? Para que lo cumplamos. Dice en el siguiente versículo, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? ¿A fin de qué? De que lo cumplamos. Fíjate nada más, en estos versículos Dios les está haciendo una observación, les está haciendo una aclaración, les está señalando algo muy, muy importante y lo está enfatizando de una manera extraordinaria.
¿A dónde me lleva todo esto, hermanos? En aquellos tiempos, hermano, lo que podemos visualizar a través de estos versículos, había malas actitudes, había inconformidades, había malos entendidos, pudiéramos llamarle también pretextos, había tal vez una falta de compromiso para con Dios, tal vez una falta de compromiso para con la misma congregación o los hermanos. En otras palabras, es una forma de desobediencia. Pero ¿por qué estaba sucediendo esto en aquellos tiempos? A ver si no me corren, hermano. Esto estaba sucediendo, ¿por qué? Porque escuchaban la palabra de Dios, se la sabían de memoria, pero les entraba por un oído y les salía por otra prácticamente. Déjame te digo, el significado de Deuteronomio significa segunda ley. No porque exista la primera ley y exista la segunda ley, no. Significa que fue necesario que les volvieran a repetir la primera ley y está nuevamente plasmada en Deuteronomio porque algo estaba sucediendo con las personas, con el ser humano en general, hermanos. Batallamos mucho, es una lucha constante de nuestra carne con las cuestiones de Dios, con las cuestiones espirituales. Entonces, déjame te comento que hoy en día tú y yo tenemos la bendición, hermano, de tener la palabra de Dios completa. Dice en el versículo número 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplan. Aquel pueblo, hermano, se sabía de memoria la palabra de Dios, se sabía de memoria todos los eventos que habían sucedido. Muchas personas del pueblo habían presenciado lo que Dios había hecho a través del tiempo con ese pueblo. Sin embargo, había desobediencia, había malas actitudes, había muchos problemas, hermanos, y esos problemas son originados ¿en dónde? En la carne. Hoy tú y yo, hermano, tenemos la enorme ventaja, la enorme bendición de tener la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y déjame te digo que también tenemos la enorme ventaja o bendición de que tú puedes elegir, incluyendo hasta el tipo de letra, grande, súper grande, gigante. Puedes escoger inclusive el lenguaje. Puedes tener tu Biblia en inglés o en inglés en español. Y si batallas, como a mí me ha tocado de repente batallar con versículos o con la escritura, puedes encontrar versiones. Obviamente tienes que validar que sea una versión acorde al original para que tú tengas un entendimiento mejor de la palabra de Dios. Entonces fíjate, en el versículo 14 el Señor les estaba diciendo a aquellas personas, muy cerca de ti está la palabra. Hoy en día tú y yo la tenemos mucho más cerca porque tenemos la bendita palabra de Dios a nuestro alcance. Puedes inclusive hasta escoger el color del forro de tu Biblia. Y déjame te digo, somos afortunados porque en otras partes del mundo está prohibido esto y hay pena de muerte. Entonces necesitamos entender, comprender la palabra del Señor, como el Señor lo ha plasmado a través de los versículos, a través de toda la palabra de Dios, pero no quedarnos nada más ahí. Necesitamos llevarlo a la práctica, necesitamos accionar, hermanos. Entonces, fíjate, tenemos la palabra de Dios muy cerca. ¿Y qué es lo que sucede cuando entendemos, comprendemos y aplicamos la palabra del Señor? Dice en el versículo 14 que la tenemos en nuestra boca. Si la tenemos en nuestra boca, ¿es por qué? Porque ya hizo efecto, ya hizo mella dentro de nosotros y está trabajando con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón. Y dice ahí enseguida para que la cumplas. Y déjame te digo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. No traigo esa diapositiva. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando realmente hemos aceptado al Señor Jesucristo, cuando nos hemos convertido en un hijo o en un verdadero hijo de Dios, vamos a entender la palabra de Dios cada vez más y más. Todos los días tenemos una lucha de nuestra carne con nuestro espíritu. Muchas veces no queremos leer la escritura.
tuvimos una falla técnica. Les comentaba, hermanos, a través de la palabra de Dios, de Hebreos 4:12, no es el pastor, no es el predicador el que te va a convencer de cambiar tu mente. No, es la misma palabra de Dios que es viva y es eficaz, y es la que nos va a convencer y nos va a direccionar y nos va a alinear cada vez más a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, a lo que el Señor quiere de los que ya somos hijos de Dios. Los que aún no se han decidido, el Señor los va a jalar, y aquellas personas que todavía no han sido alcanzadas, posiblemente el Señor te quiere utilizar a ti o me quiere utilizar a mí. Pero es necesario, hermanos, entender estos versículos, no nada más leerlos, no nada más y cada domingo ir y cumplir con el requisito espiritual y conformarnos con ello, porque eso no es lo que el Señor quiere para sus hijos. Dice enseguida, hermanos, la siguiente diapositiva, si me ayudan por ahí porque no cambia, ahí está. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, en el 15 y en el 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor una vez más está prácticamente diciéndoles: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Te comentaba, este pueblo lo conocía de una manera muy cercana al Señor. Sin embargo, habían permitido que entraran esas malas actitudes, habían permitido que su misma carne, su misma naturaleza, sus mismos pensamientos los estuvieran alejando de Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, o puede pasar exactamente lo mismo con usted, querido amigo que nos ve, con usted, hermano amado que nos está viendo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, y ahí sabemos perfectamente lo que el Señor quiere de usted y de mí. Y ahí sabemos cuando estamos haciendo las cosas para vida, para bien, o cuando no las estamos haciendo, o podemos caer en hacer las cosas de una manera totalmente diferente a lo como está plasmado en la palabra de Dios, y eso refleja la muerte y refleja el mal. Y enseguida el Señor nos vuelve a aclarar: porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor, hermano, quiere lo mejor para todos y cada uno de sus hijos. Quería lo mejor para aquel pueblo en aquellos tiempos. Exactamente, su mente, sus planes no han cambiado. Lo mismo quiere para usted y para mí. Pero es necesario comprender, entender y aplicar la palabra de Dios como dice la Escritura, no a mi manera, no al estilo de X persona. Entonces necesitamos tratar de entender esto y llevarlo a la práctica. Es algo bien interesante, hermano, cómo usted y yo necesitamos decidir el camino correcto que tenemos delante de nosotros. Dios es un caballero y Dios le va a permitir a usted tomar la decisión. El Señor a través de estos versículos les aclara lo que pueden elegir, lo correcto o lo incorrecto, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tú la tienes por delante. Y déjame te digo que hay consecuencias para las personas que no obedecen la palabra de Dios, para las personas que no están haciendo las cosas o no están obedeciendo. Dice en el versículo 17, de ahí mismo de Deuteronomio: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, hermano? Esto estaba pasando en las filas de aquel pueblo de Dios, de aquel pueblo elegido por Dios. El Señor les lanza una advertencia, les dice lo que va a suceder si ellos se apartan.
Yo estoy seguro que muchas de estas personas de este pueblo no se habían dado cuenta que se estaban separando. Es algo, Satanás es un experto en engañarnos, hermano, en creer o pensar que usted y yo estamos bien para con el Señor, pero muchas veces no es cierto, no es correcto. Déjame te digo que Dios en aquellos tiempos era un Dios que Él ponía palomitas o bendecía, pero también ponía tachitas o castigaba. Y Él permitió que su pueblo amado por 40 años anduviera vagando por el desierto, y no estuvieron vagando en ese desierto porque anduvieran en modo turista o porque andaban disfrutando de lo que puede haber en un desierto. Un desierto no es placentero, y un desierto es un lugar duro y difícil. Y déjame te digo lo que dice la siguiente diapositiva, es en Números, capítulo 14, 29 al 31. Dice la palabra de Dios que en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Fíjate qué tremendo. Los cuales han murmurado contra mí. Déjame te digo que el murmurar es otra actitud incorrecta, es otro modo de desobediencia. Dice en el 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, fíjate nada más, todavía aquellos adolescentes de 20 años habían hecho comentarios o esas actitudes que no correspondían de sus mismos niños, de aquellos seres obviamente indefensos, y ellos habían hecho comentarios no adecuados, y el Señor se los está comentando. Dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fíjate nada más lo que estamos descubriendo en la palabra de Dios. Y me voy a atrever a leer el versículo 34, no está en la diapositiva. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces el Señor fue capaz en aquel tiempo de bendecir, pero el Señor también fue en aquel tiempo capaz de meter disciplina, fue capaz de permitir castigo, y ve nada más el tipo de castigo que metió. Hubo 40 días en los que estuvieron, no recuerdo bien la historia, estuvieron reconociendo aquel lugar y se estuvieron quejando, iban con malas actitudes, a excepción de 2 valientes hijos de Dios, y el Señor por cada día que ellos estuvieron en aquella zona, les dio 40 años. Fíjate nada más, y no nada más sufrieron esas personas, fue todo el pueblo. Entonces, bueno sería preguntarnos, hermanos, ¿cómo andamos usted y yo el día de hoy para con esa obediencia para con el Señor? Ahora déjame te digo, hoy en día, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, gracias a que tenemos toda la palabra de Dios completa, gracias a que el plan perfecto de Dios ya se llevó a cabo, hermano, tú y yo tenemos a través de aquella cruz reflejado el amor incondicional del Señor Jesucristo y obviamente de Dios. Pero no nada más tenemos ese amor incondicional, o el Señor nos mostró, mejor dicho, su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros a través de aquel hermoso sacrificio. Y déjame te digo, ¿qué pasaría si el Señor quitara su gracia y su misericordia el día de hoy para todo el mundo? Yo sería el primero en caer aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía tengo errores, todavía tengo cosas que arreglar con el Señor, todavía tengo que seguirme alineando. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da. ¿Para qué? Para buscarle, para alinearnos, para decirle al Señor qué me está faltando de ti y qué me está sobrando de mí. Entonces necesitamos entender que el Señor todavía puede emitir castigo, hermanos, pero estamos ahorita en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, estamos en un tiempo de amor, pero no abusemos de eso. Fíjate que tristemente el mundo piensa o cree que el Señor, siguen viviendo sus vidas a su manera, hacen las cosas como les da su regalada gana y no pasa nada. Pero el Señor todo eso, imagínate que lo está apuntando para el día que estés en su presencia. Y es un exceso de amor, de gracia y misericordia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Pero ¿qué pasaría si el Señor quitara todo eso de la noche a la mañana? ¿Cómo te iría, amigo? ¿Cómo te iría, hermano? ¿Cómo me iría, hermanos? Entonces no hemos entendido realmente la magnitud de esas palabras, del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por ti, de lo que Él hizo por mí en aquella cruz. Y a veces creemos o pensamos que tenemos una relación óptima cuando desconocemos tantas cosas de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que hay que obedecerle al Señor y aguas con aquellas actitudes, aguas con todo aquello que no corresponde. Usted y yo lo sabemos cuando de repente sentimos que se nos calienta el estómago, las vísceras, hermano. ¿Sí le ha pasado o nada más a mí me pasa? Entonces necesitamos buscar rápidamente el rostro del Señor y ponernos a cuenta, porque todos los días usted va a tener dificultades en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus amigos y hasta con los patrones. Debemos de tener cuidado. ¿Qué podemos hacer usted y yo para alinearnos y buscar esa bendición del Señor? Bueno, pues déjame te digo, necesitamos escoger el camino correcto. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted y yo estamos a tiempo para decidir qué camino queremos escoger. Esta porción de la Escritura aplica perfectamente para toda la humanidad, para los que hemos ya aceptado al Señor Jesucristo y los que aún no lo han aceptado. Muchas veces no lo interpretamos de la manera correcta y creemos que estamos bien, pensamos que casi vamos de la mano con Dios y eso está pero muy lejos de la realidad. Necesitamos entender, hermano, que podemos elegir la bendición o la maldición, está a nuestro alcance. Y necesitamos ser obedientes, necesitamos entender, comprender y aplicar la palabra de Dios como Dios la plasmó en su bendita Escritura. Ahora bien, el Señor nos dejó como su primer mandamiento que tenemos que amarlo a Él y nada más que a Él. Pero el segundo mandamiento es tenemos que amar ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa gravosos? Que no son difíciles. Pero eso requiere de una constancia, hermano. Requiere de un estar escudriñando la palabra de manera constante. No nada más un ratito cuando tenga chance. Esto es una relación personal con Dios de manera diaria, hermano. Y aún así vamos a tener ataques y aún así nuestra carne va a querer hacer lo que le da su gana. Aún así a veces vamos a estar molestos con el Señor, hermano, porque pasa cada cosa en nuestra vida, porque pasa cada situación y se nos olvida, ignoramos que el Señor Jesucristo vino y tuvo aflicción también Él vino a sufrir por usted y por mí, hermano. Entonces necesitamos entender esa parte, hermano. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos que amar a Dios primero, así es, pero tenemos que amar ¿a quién? Al prójimo. Yo te quiero preguntar, ¿amas a tu pastor, por ejemplo? Yo te quiero preguntar, ¿amas a tu jefe de tu trabajo? ¿Amas a cada hermano, a cada miembro que está en tu congregación? Es algo tremendo, hermanos. Si ponemos nuestras emociones en medio, hermano, de estos versículos, vamos a estar batallando. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades, y Satanás es experto. ¿En qué? En tratar de meter trampas para que usted y yo le hagamos caso a aquellas malas actitudes, le hagamos caso a aquellas cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Déjame te digo que el camino correcto se camina en obediencia. Déjame te digo que la obediencia a veces no es algo muy placentero. Déjame te digo que obedecer a Dios me hace su amigo, pero necesito obedecerlo como dice su bendita palabra. No a mi manera, no porque me cae bien esta persona, hasta aquí yo puedo, hasta aquí. No, es como dice su bendita palabra. Y déjame te digo, no obedecer a Dios me va a alejar de Él. No obedecer a Dios, inclusive casi creo que me va a convertir en su enemigo. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones que no corresponden. Necesitamos aprender a alinearnos, hermano,
a Dios para poder escucharlo todos los días de mi vida. Y algo bien interesante, hermano, muchos de nosotros tal vez le tengamos miedo a la oscuridad, por ejemplo. Muchos de nosotros le tenemos miedo a lo mejor a la muerte. Muchos de nosotros le tenemos miedo a qué va a pasar el día de mañana. Tenemos ahorita vigente la pandemia, se están perdiendo trabajos, hay una incertidumbre tremenda y eso nos puede causar miedo, incertidumbre o inseguridad. Pero déjame te digo que lo que más miedo nos debe de dar es no obedecer a Dios. Dios, ya vimos a través de estas porciones de la Escritura que es un Dios que bendice, pero es un Dios también justo y Él castiga. Entonces necesitamos entender que usted y yo necesitamos escoger el camino correcto y pedirle al Señor que nos revele en qué andamos mal o qué andamos entendiendo de una manera que no corresponde. Dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La actitud correcta, hermano, la actitud correcta, amigo, que nos estás viendo esta tarde, es cómo me estoy presentando ante Dios, cómo tengo esa relación personal con Dios. Si estamos a fuerzas, no es la actitud correcta. Si estamos en contra de nuestra voluntad, no es la actitud correcta. Si estoy enojado, si estoy molesto por X situación, voy a estar mutilando o limitando la bendición de Dios y su palabra no va a entrar a quedarse en mi corazón ni en mi mente. Me va a suceder lo que le pasó a aquel pueblo. Les entraba por un oído, se la sabían de memoria la Escritura, pero les entraba por un oído y les salía por el otro oído. Hoy pasa exactamente lo mismo. Y lo peor de todo es que somos conformistas, creemos que estamos bien y estamos fritos, hermano. Fíjate, Satanás quiere que usted y yo estemos llenos de inconformidades, quiere que estemos llenos de malas actitudes, quiere que estemos llenos de malos entendidos, quiere que existan miles de pretextos. Y a veces unos son justificados y a lo mejor otros no. Pero existe una falta de compromiso para con Dios, para con los hermanos, para que seamos desobedientes. Satanás está felizote, rascándose el ombligo porque prácticamente todo lo estamos haciendo usted y yo. Todo lo que no corresponde a las malas actitudes, esa desobediencia. Entonces la actitud es la manera en que nosotros nos sujetamos a esa obediencia que el Señor pide para que el Señor nos empiece a alinear. Déjame te digo, el Señor Jesucristo tuvo la mejor actitud porque Él era y sigue siendo el eterno, amado Hijo de Dios. Dice la Biblia que Él dejó su gloria, dejó todo lo que Él era. Y Él vino y en forma de siervo fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la más cruel. ¿Y cuál fue su actitud? Dice la palabra de Dios que estando Cristo en la cruz, su actitud fue la siguiente. Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. El Señor les daba el perdón de corazón y todavía los justifica. ¿A quiénes? Aquellas personas que lo clavaron. ¿A quiénes? Aquellas personas que lo coronaron. ¿A quiénes? Aquellas personas que habían flagelado su cuerpo. Aquellas personas que le dieron vinagre. El Señor les otorga el perdón y los justifica delante de Dios. Esa es una actitud de la más alta calidad que usted y yo necesitamos entender, meditar, entender, comprender y aplicar la palabra de Dios a mi vida. Déjame te digo que escoger la actitud correcta es una decisión, es hacerlo de buena gana. ¿Pero por qué? Porque conocemos y valoramos lo que hizo Jesús en aquella cruz. Y además, cuando entendemos esto, vamos a salir bendecidos, vamos a tener otra ventaja, vamos a salir bendecidos en nuestra vida, y no nada más en nuestra vida, sino sobre nuestra descendencia, porque para eso fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes, pero tenemos que estar con la actitud correcta. Dice la siguiente diapositiva, volvemos a Deuteronomio 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
El Señor prácticamente al final de estos versículos, de que les explica, de que les dice qué es lo que está pasando, de esas actitudes que menciona en esos versículos, de lo que deben de lo que hicieron, lo que tienen que hacer y cómo alinearse. Una vez más, el Señor les abre, les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Contra quiénes? Contra los que escucharon ese mensaje. Y esto va para usted y para mí también. Y el Señor es un caballero, Él ha puesto delante la vida y la muerte. Les da a escoger a aquel pueblo y oye, es exactamente lo mismo, te da a escoger a ti y me da a escoger a mí. Está la vida y está la muerte, está la bendición y está la maldición. Y enseguida el Señor todavía te da un buen consejo. ¿Qué te dice? Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿En dónde está esa vida? Está hablando de la vida eterna, está hablando de la mejor vida que nos puede ofrecer el Señor, que es lo que Él trae a través de su reino. Y lo vamos a encontrar a través de la Escritura. Y enseguida me da la receta prácticamente, es la receta secreta. Dice en el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él. Pero debemos de tener cuidado, amigo que nos estás viendo, hermano que nos estás escuchando. Muchas veces decimos que amamos al Señor y desconocemos inclusive la historia del Señor Jesucristo. Desconocemos muchos eventos que están plasmados en la palabra de Dios, ni se diga los versículos. Entonces necesitamos conocerlo, ¿para qué? Para poder amarlo. Y después de que hagamos esto, vamos a estar atendiendo a su voz, vamos a estarlo obedeciendo y lo vamos a estar siguiendo. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti, es vida para mí. Y va a prolongar tus días y va a prolongar mis días. ¿Por qué? Porque Él te va a seguir cuidando en el hueco de sus manos. ¿Con qué finalidad? Que habites sobre esta tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Algo bien importante, cada uno de estos nombres que están plasmados fueron elegidos, pero no nada más para ser bendecidos. Cada uno de ellos tuvo un rol, un papel importante, un propósito de compartir en aquellos tiempos. Hoy en día es exactamente lo mismo para contigo, lo mismo para conmigo. Entonces necesitamos entender que hay un propósito espiritual en la Biblia que aplica para ti, amigo que nos estás viendo, para ti, hermano que nos estás viendo, para mí que estoy compartiendo esta tarde. Ya casi acabamos, no se me desesperen, hermanos. Dice por ahí, hay consecuencias, hermano, también si no obedecemos a Dios. Ya lo vimos en estos versículos pasados. El pecado siempre va a estar a la vuelta de la esquina. Las personas del mundo te va a estar ofreciendo todo lo que te puedas imaginar, hermano. Los placeres del mundo pueden ser drogas, pueden ser sexo, puede ser alcohol, puede ser tantas y tantas cosas que pudieran sonar atractivas, que pudieran sonar placenteras, pero tú puedes elegir. Tú ya tienes el conocimiento, tienes la opción de poder poner en la balanza. ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero vida? ¿Quiero muerte? ¿Quiero bendición? ¿Quiero maldición? Mis queridos llamados jóvenes necesitan estar muy listos y apercibidos porque están en una edad en que todo su cuerpo, sus emociones se activan y el mundo gira hacia un lado y las cosas de Dios van hacia el otro. Entonces, si no están listos y apercibidos, puede haber problemas, pueden truncar la bendición que el Señor o el propósito que el Señor quiere para con tu vida. Fíjate lo que dice 1 de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el Señor, hermano, quiere que yo le conozca, que yo le entienda, pero quiere que yo aplique su palabra, su conocimiento a mi vida. Exactamente lo mismo que quiere para ti. ¿Cómo se llamó esta meditación? ¿Qué pide Dios de mí? Ya lo vimos. Y para terminar sería en el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Te invito a orar.
Padre bendito, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos porque eres un Dios bueno con cada uno de nosotros, Señor. Muestras tu amor, tu gracia y misericordia, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos acceso libremente a ella, Señor. Podemos conocerte de mejor manera cada vez que nos acerquemos a tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar todo aquello que no corresponde a cada uno de nosotros, Señor. Aquellas personas que aún no han tomado la decisión de convertirse, como dice tu bendita palabra, de conocerte, de obedecerte, Señor, te pido que les des una oportunidad, Señor. Te pido que guardes en el hueco de tu mano a mi bendita congregación, a cada hermano que el día de hoy se conectó, bendícelo abundantemente. Cada hermano que no se ha podido conectar, también bendícelo, Señor. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, Señor. Sé tú con ellos. Y gracias te doy, Señor, porque a pesar de que hay hermanos que están enfermos, tú tienes el control de cada uno de ellos. A ti sea la gloria y la honra. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Chao.